8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al experto electoral, doctor Diego Zambrano. Lo invitamos, como hablamos antes de las elecciones, ahora, post-elecciones, con los resultados aún no proclamados oficialmente. Está por cerrarse ya este proceso y el CNE tendrá que decir algo más allá del acto formal, protocolario, de proclamación de los resultados con actas del exterior, etcétera. ¿Cree usted, cuando estamos llegando al fin del conteo de las actas, debe decir algo el CNE quién ganó? Porque puede ser mínima la diferencia. Alguien ganó. En este momento hay diferencia de 17,000 votos entre el presidente candidato Daniel Noboa y, en segundo lugar, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Doctor Diego Zambrano, muy buen día. Gracias, Miguel. Un gusto saludarle. Un muy buen día para usted y para su distinguida audiencia. Bueno, debemos comprender que el proceso electoral es eso, digamos, es una unidad dividida por etapas. Hoy está concluyendo la etapa de escrutinio, donde efectivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que emitir una resolución en el sentido de declarar la validez del escrutinio. Esto, por supuesto, no está solamente en el conteo y en el procesamiento de actas, porque recordemos que también, digamos, dentro de esa etapa están contempladas un sinnúmero de recursos, de reclamaciones que se pueden hacer, empezando por la reclamación propiamente dicha, que se realiza durante la sesión de escrutinio, donde los observadores, los delegados de las organizaciones políticas pueden realizar observaciones, pedir reconteos, de tal manera que el resultado de cada acta, de cada junta receptora del voto, quede en firme. Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral, una vez que ha terminado de procesar el 100% de actas, que la ley le da 10 días para hacerlo, tendrá que primero notificar con los resultados numéricos a las organizaciones políticas participantes, para que a su vez puedan presentar correcciones, pueden presentar un recurso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral e inclusive plantear un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Este camino se puede dar de la etapa de escrutinio, ya de la etapa de votaciones no, porque tenían hasta el día miércoles para hacerlo, solamente 3 días para presentar el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez cerrada la etapa de votaciones, estamos justamente cerrando el escrutinio, y una vez que se notifiquen estos resultados numéricos, habrá 3 días también para presentar el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, y después viene otra etapa, estimada Miguel, que es efectivamente la adjudicación de escaños, donde también se puede proponer impugnación o un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Evidentemente hay esos tiempos que usted nos ha descrito, doctor Diego Zambrano, pero hagamos historia en etapas, en procesos anteriores. No se trata de proclamar como tal los resultados, pero sí decir, recuerdan elecciones 8 de la noche, la tendencia es esta y ganó X candidato. Hoy es absolutamente entendible que no haya ocurrido el propio domingo 9 de febrero, pero cuando se cierre esta etapa, y vienen impugnaciones, todo lo que usted nos ha relatado, ¿no cree que el CNE debiera decir, de acuerdo con los resultados hasta esta etapa, cerradas todas las actas, este momento, 8:35, el dato oficial, me remito a los hechos, el dato oficial del CNE, procesamiento de actas, actas con novedad, faltan 59, es decir, el 0.14%, actas pendientes,
77, el 0,19%. Con esos pendientes, los resultados son Daniel Noboa, 4.519.819, que equivale al 44,16%, queda primero. Segundo lugar, Luisa González, con 4.502.818 votos, que corresponde al 43,99, es decir, hay 0,17 de diferencia, y que equivale a alrededor de 17.000 votos. El CNE no debe en los próximos días decir, hemos concluido esta etapa, vamos a abrir con todo el derecho legal que les asiste, etapa de impugnaciones, revisiones, etcétera, pero con corte a hoy, que terminaron actas pendientes y actas, ¿cómo se llama? Actas con novedad. Este es el resultado parcial, no oficial, no proclamado. Para que no esté en vilo, porque seguimos hablando de un empate técnico que puede interpretarse así, pero hay una diferencia. Este momento, reitero, 8,35 de 17.000 votos, doctor Zambrano. Bueno, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral tiene que emitir una resolución, esperaría que lo haga hoy mismo, porque, usted decía, son muy pocas las actas que faltan por procesar. Se entiende que son estas actas rezagadas, que a lo mejor el escáner rechazó, o hay algún borrón, hay alguna cuestión muy de forma, muy superficial, que se tiene que ir resolviendo en el camino e ingresando los datos al sistema. Por tanto, entendería que hoy mismo el Consejo Nacional Electoral debe emitir una resolución declarando la validez del escrutinio. Y claro, al proclamar la validez del escrutinio, claro, se abrirían las etapas de impugnación, pero ya tenemos un pronunciamiento oficial. Este sí es un pronunciamiento oficial. El día domingo, claro, hubo un exit poll, hay que decir, el exit poll lo hace una empresa privada, una empresa que se inscribió en el Consejo Nacional Electoral, no es oficial de ninguna manera. El Consejo Nacional Electoral no ha querido hacer un conteo rápido, que era el uso normal de conformaciones anteriores. Se hacía un conteo rápido, se hizo un muestreo para plantear más o menos cómo estaba la tendencia. Usted lo señalaba muy bien, no podríamos, siendo tan estrecha la diferencia, de pronto inclusive el conteo rápido no era lo más adecuado, pero claro, ya tenemos un avance casi definitivo del escrutinio. El Consejo Nacional Electoral tiene que emitir esta resolución declarando la validez del escrutinio y, por supuesto, diciendo cómo quedaron. Ahora, claro, en las etapas de impugnación podría haber variaciones. Se podría llegar inclusive a declarar la nulidad parcial del escrutinio, y esto podría alterar un poco el resultado final. Sin embargo, hay que recordar que para que se pueda declarar la nulidad del escrutinio, tiene que tener o contarse con tres requisitos fundamentales. Primero, solamente se puede solicitar esta nulidad cuando hemos basado en una de las tres causales que específicamente determina la ley. No podría ser ninguna otra. Por supuesto que hay una causal que dice cuando existe nulidad del acto. Primera cosa, tiene que ser una causal legal. Segundo, tiene que existir las pruebas correspondientes. Esto es una actuación oficial, por tanto, siempre vamos a tener la presunción de la validez de lo actuado por la institución pública. Entonces, el CNE goza de esta presunción de validez que solamente puede ser revocada por medio de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las actas. Todas las organizaciones políticas recibieron copia de acta para hacer sus controles electorales, lo tienen. Y el tercer elemento fundamental es que tiene que ser determinante. Es decir, yo tengo que demostrar que en caso de declararse la nulidad de esa parte del escrutinio, afectaría el resultado final. Entonces, habiendo resultados tan estrechos, eventualmente podría existir la posibilidad de que en una etapa jurisdiccional, sobre todo, el Tribunal Contencioso Electoral encuentre
que hay falsedad de alguna acta o que no, o que ciertas actas no cuentan con la firma del secretario o presidente de la Junta, o alguna anomalía que declare esta nulidad y que podría alterar el resultado. Sin embargo, creo que es muy poco probable que eso ocurra. Creo que técnicamente el proceso se ha llevado de manera adecuada. Así que lo ordinario que se espera es que hoy mismo el Consejo Nacional Electoral emite esa resolución, abra la etapa de impugnaciones y que el Tribunal Contencioso Electoral sea lo suficientemente ágil para responder a cualquier cuestionamiento que se pueda hacer en los tiempos, ojalá antes de los legales, tomando en cuenta estos tres elementos que le comunico y que son indispensables dentro del derecho electoral. Claro, no se le pide a CNE que adelante y diga, estos son los resultados finales y definitivos, no. Pero hablar de la realidad, una vez cerradas todas las actas, en esta etapa, se diga, estos son los resultados oficiales preliminares, no proclamados, pero así concluyó esta fase del proceso electoral. Abrimos la etapa de impugnación, etcétera, pero tiene que decir algo y no mantener hasta la simple proclamación al final en el mes de marzo, doctor Zambrano. Claro, no, efectivamente, pues tiene que declarar el cierre de la etapa, como usted bien lo menciona. Entonces, en el cierre de esta etapa, el resultado es este, y emitir una resolución diciendo el resultado es este. Independientemente, por supuesto, que caben las impugnaciones, los recursos subjetivos, eso podría alterar un poco el resultado final, pero es justamente esta etapa la que se cierra. Tenemos en cuenta que en el proceso electoral rige el principio de calendarización. Entonces, todas estas etapas están calendarizadas. El escrutinio está hasta tal día, esto abre la etapa de impugnación hasta tal día, es decir, cada etapa se cierra para dar apertura a la siguiente, pero cada etapa se cierra con un acto resolutivo, en este caso del Consejo Nacional Electoral, y claro, la etapa de escrutinio tiene que terminar con una resolución que diga, estos son los resultados que arroje el escrutinio oficial, y después de estos, si hay impugnaciones o lo que sea, puede variar, pero esta etapa se cierra con estos resultados. Eso esperemos que lo haga hoy mismo. La cantidad de actas por procesar son mínimas y eso no les debería tomar más de unas 2 horas, no más que eso. ¿Y cuál es su lectura de su experiencia, doctor Diego Zambrano, de los resultados, insisto, hasta el cansancio desde el domingo último, resultados preliminares, oficiales, no proclamados? O sea, consecuentemente, no están totalmente en firme. Sin embargo, de los datos hasta el día de hoy, que pueden variar, pero hay una lectura política que se ha hecho y hemos escuchado a politólogos por un cambio en esto. Casi fue una segunda vuelta en primera vuelta con esta disputa de las dos fuerzas políticas mayoritarias, con esta diferencia tan pequeña, pero si uno hace una lectura de los procesos anteriores, la primera ocasión, si se corrobora estos datos preliminares no proclamados, que perdería la Revolución Ciudadana en una primera vuelta para ir a la segunda vuelta. Segundo lugar, perdió lo que ha sido la tónica de los últimos procesos electorales, perdió la representación en el exterior. Hoy perdió la representación mayoritaria en el Parlamento andino. Pudiera ser insustancial, pero perdieron 3 de ADN, 2 de la Revolución Ciudadana, predominan ellos, pero perdió. Y también perdería, de acuerdo con los datos que están en disputa en este momento, que hay que decirlo, pudiera perder la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su lectura de estos resultados hasta este momento, parcial, preliminar y no proclamados? Bueno, hay que tomar en cuenta que el resultado de las elecciones presidenciales se refleja de buena manera también en la conformación de la Asamblea Nacional. Revolución Ciudadana ha tenido históricamente, ha venido decreciendo de alguna manera su representación, en principio con mayoría absoluta, ahora
pero con el paso del tiempo sus mayorías han disminuido. Nunca llegó a ser mayoría, en los últimos tiempos no llegó a ser mayoría, sino que se presentó como la primera minoría, es decir, un bloque importante, pero que debía sumar a otros bloques, llegar a alianzas para poder tomar decisiones. Hoy el escenario es bastante complejo, tal vez inédito. Tenemos dos organizaciones políticas absolutamente formadas, fuertes, numerosas, con diferencia de un solo legislador. Y unos pocos movimientos que tienen representación inclusive de uno o dos legisladores, que ellos saben, además, que no pueden hacer verano siendo una sola golondrina, así que tendrán que plegar a una de estas dos opciones. Hay que tomar en cuenta que la Asamblea ha crecido, ahora son 151 legisladores, y claro, y ninguno de estos dos bloques van a tener mayoría calificada, mayoría absoluta para tomar decisiones por sí misma o para bloquear la actuación gubernamental, que esa también es otro tema a considerar. El presidente Noboa, en este periodo que está completando de gobierno, tuvo tuvo complicaciones con una asamblea porque, claro, contaba con un número muy pequeño de asambleístas del oficialismo y un número o un bloque muy importante en la Revolución Ciudadana. Eso va a cambiar. Y esos equilibrios de fuerzas están prácticamente a la par y de alguna manera tienen que comprender que un bloque va a necesitar de mucho. Sí, a lo mejor para encontrar mayoría simple se puede llegar a acuerdos con grupos minoritarios. Pachacuti me parece que va a tener 9 asambleístas, construye uno, digamos, de estos poquitos que quedan por ahí, habrá que conversar, habrá que juntarles, que serán determinantes. Sin embargo, para tomar decisiones de fondo, decisiones que se requiera mayorías calificadas, ni siquiera sumando a los minoritarios les va a alcanzar. Por lo tanto, es importante llegar a acuerdos. Se necesita el uno con el otro. Y claro, y tienen que ser acuerdos públicos, abiertos, de una agenda de temas que son cruciales, que la ciudadanía necesita, aunque por supuesto que habrán conflictos ideológicos, o no estarán de acuerdo en ciertas líneas, en ciertas formas de llevar la legislatura de uno y del otro lado. Eso es absolutamente legítimo, pero al menos sí temas que son importantes, trascendentales para el país, y hacerlo abiertamente. Si nos comprometemos a apoyar en esto, en temas de seguridad, en temas de salud, temas de educación, temas que son determinantes y sobre los que no cabe tampoco tanta discusión ideológica. La seguridad nos interesa a todos, a los de derecha, a los de izquierda, a todo el mundo le interesa la seguridad. Y si van a jugar a bloquearse, pues el único que termina perdiendo es el país, porque no avanzamos como ciudadanía. Ahora, entonces hay que poner puentes de gobernabilidad. Efectivamente, debiera ser así. Ahora, ¿cómo ofrecer garantías para la segunda vuelta presidencial? Por un lado, la tarea que les cumple a los dos finalistas el control electoral en las juntas receptoras del voto. Y por el otro, ofrecer plenas garantías y transparencia que permita, más allá de lo apretado de una votación, que permita que haya claridad y garantías en la segunda vuelta del 13 de abril. Me parece, estimado Miguel, que tradicionalmente, digo de estas últimas elecciones, pero tradicionalmente los ecuatorianos somos muy dados a señalar con el dedo a los acuerdos. El nombre pacto ya en sí mismo tiene una connotación peyorativa, pero creo que es importante que los acuerdos se hagan a la luz del día, que se hagan públicos. Claro, estos pactos por debajo de la mesa, con opacidad, no benefician a nadie. Es importante que públicamente digan, bueno,
esta es nuestra agenda y a esto nos comprometemos. Y si el presidente de la República o la presidenta de la República quiera que nos gobierne, estos son los temas que vamos a apoyar y que vamos a impulsar, yo creo que la ciudadanía va a confiar. Hay que tener en cuenta también, además, que los dos finalistas de estas elecciones cuentan con recursos para hacer un control electoral importante. Creo que en ninguna de las dos tiendas políticas ha habido dudas sobre el desarrollo mismo del proceso, salvo que se yo alguna disputa de algún escaño, algún cargo por ahí, pero en general creo que han coincidido ciertas proyecciones. No quiero referirme, insisto, al exit poll porque es un tema privado que, bueno, falló, pero no puso en duda el resultado. En ese sentido, creo que el Consejo Nacional Electoral conoce, sabe, ha desarrollado técnicamente bien los procesos, sus procesos operativos han funcionado. Esta segunda vuelta, estoy seguro que así ocurrirá. Va a haber mucho control electoral, eso es muy bueno, que las dos tiendas políticas se conviertan en veedores, que las tiendas políticas que no están en segunda vuelta también se conviertan en veedores, porque creo que es una tarea ciudadana. A todos nos interesa que quien nos gobierne tenga la legitimidad absoluta y la certeza como ciudadanos de que esa persona tiene la legitimidad democrática para gobernar. Claro, seguramente que sí va a ser. Claro, y que se respete el pronunciamiento popular expresado en las urnas. Como siempre, muchas gracias al experto electoral, doctor Diego Zambrano, para hablar de estos temas. Seguiremos haciéndolo porque nos mantenemos en este proceso electoral. Muy amable, Diego. Como siempre, un honor, estimado Miguel, a sus órdenes. Que tenga un buen día. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Viene ya el segmento Clarito Está de los viernes con los economistas Vicente Albornoz y Santiago Leas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Precisamente vamos a analizar el tema de las garantías y la transparencia que debe haber en un proceso electoral, el necesario control electoral, los resultados, la lectura de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo último, los desafíos en la segunda vuelta y la nueva composición de la Asamblea Nacional. Invitados, el licenciado Lolo Echeverría, comunicador y analista político, la doctora Saudia Leboyer, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar y analista política, y el doctor Jaime Costales, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y psicólogo político. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana a todos, y Dios mediante volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, viene Clarito Está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos